Cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Si empezamos a ver los últimos conflictos que ha vivido el país, y bueno, gran parte de los conflictos de los últimos años, vemos que muchos de ellos tienen un trasfondo que muy pocas veces es publicitado por los medios de comunicación, y es el acceso a la información. Veamos, por ejemplo, el censo. Han hecho aparecer en gran parte de las miradas sobre la problemática como un problema de intereses políticos de ciertos grupos y ciertas regiones, cuando en realidad el censo es un instrumento, y lo hemos venido repitiendo en varios programas en este espacio, es un instrumento de toma de decisiones públicas, es un instrumento que nos permite tener información sobre dónde estamos y cómo estamos configurando, cuál es la situación en la que estamos los bolivianos. Otro conflicto que está empezando a aparecer y que tiene que ver también con el tema de acceso a la información es el conflicto en torno, en estos últimos días, de la ley financiera, de la aprobación de la ley financiera. Es decir, más allá de las rencillas partidarias que se ven mucho en la prensa, de las diferentes posiciones políticas, la ley financiera como tal tiene información sobre cómo se va a invertir el dinero del Estado plurinacional, cómo va a invertirse en educación, en salud, incluso en cuestiones banales o cotidianas como la inseguridad ciudadana, pero también tiene otra información sobre cómo se van a usar los ingresos de las empresas estatales, cuál va a ser la lógica, cuál ha sido la lógica para usar eso. Es decir, tiene un montón de información que como bolivianos, como ciudadanos y ciudadanas bolivianas, deberían importarnos. De ahí que empezar a ver el tema de la información, es decir, el manejo de la información en las instancias públicas, empieza a ser un reto que tenemos que empezar a asumir los bolivianos como ciudadanos. Y por eso, en ese sentido, estamos aprovechando que tenemos con nosotros a Jorge Comadina, sociólogo de formación básica con maestría en sociología, docente de nuestra Universidad Mayor de San Simón de la FACSO, pero también asambleísta plurinacional por Comunidad Ciudadana, para justamente que él nos cuente desde donde se está discutiendo el tema, qué está pasando y qué tiene que ver, es decir, cuáles son los elementos informacionales de la ley financiera. Mil gracias por aceptar esta entrevista. Jorge, bienvenido al set. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta invitación para charlar de una temática que, lejos de ser banal, tiene muchas connotaciones económicas, políticas, sociales, y está en el centro de debate en la Asamblea Legislativa, pero también es de un alto interés para toda la nación. Y para los ciudadanos, porque ahí vamos a ver cómo se invierte. Entonces empezaremos por una pregunta básica, porque a veces mucha gente dice, ¿qué será esta pelea? Porque generalmente no la vivimos muy de cerca. ¿Qué es la ley financiera? ¿Cuál es su relación con el presupuesto general de la nación? Claro. Bueno, un par de conceptos que me parecen importantes para iniciar esta conversación. Hay que hacer una diferencia conceptual entre lo que es el presupuesto general del Estado y la ley financiera. El presupuesto, como todos lo sabemos, es una estimación de ingresos y gastos, ¿no?, para el sector público, que está mirando un año específico, una gestión, en este caso 2023. Entonces, es un instrumento importantísimo de planificación, de gestión pública, pero también de control de los recursos públicos, un instrumento de política fiscal. Y claro, el presupuesto general del Estado se hace sobre la base de los presupuestos que elevan al Ministerio de Economía todas las entidades públicas, ¿no? En cambio, la ley financiera es una norma, un instrumento legal cuyo corazón es ciertamente el presupuesto, pero que además del presupuesto incorpora otro tipo de disposiciones generalmente de carácter financiero que no forman parte del presupuesto. Entonces es algo más que el presupuesto. Entonces, si me permites adelantarme un poco a tus preguntas, la ley financiera que el Ministerio de Economía ha presentado a la Asamblea Legislativa, en el artículo 2, habla del presupuesto y pide la aprobación del presupuesto, pero tiene como 8 o 9 artículos adicionales que, desde nuestro punto de vista, son disposiciones que se han introducido de contrabando, muy, muy peligrosas y atentatorias para
el patrimonio de los bolivianos para nuestra economía e incluso para la soberanía, ¿no? Permítame simplemente referirme a una de ellas. Es el artículo 7º de las disposiciones finales de la ley financiera, en las cuales dice textualmente: se autoriza a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a ceder flujos de caja futuros, ¿no? A ceder las ganancias futuras de yacimientos para realizar operaciones de titularización destinadas a inversiones en la industrialización de hidrocarburos conforme a normativa vigente. Entonces acá tenemos un verdadero misil escondido en la ley financiera, separado del presupuesto, que en otros términos autoriza que Yacimientos pueda vender las futuras ganancias de aquí a un año, aquí 2 años, y estas serán vendidas en un mercado internacional, obviamente a precio más barato. De tal manera que en el futuro las nuevas generaciones de bolivianos no tendrán esos ingresos de yacimiento, porque estos vendrán inmediatamente al país, serán vendidos a un precio más bajo, y por lo tanto se estaría titularizando esas ganancias futuras, ¿no? Por la urgencia de contar con liquidez inmediata. Y ese tema es preocupante, ¿no? Es de hecho anticonstitucional. La Constitución, en su artículo 357, dice que nadie puede inscribir la propiedad de recursos naturales en mercados de valores, ¿no? Entonces este tipo de disposiciones adicionales de la ley financiera son altamente preocupantes. Ahora, es bien importante lo que tú dices, porque se está vulnerando incluso la constitución política del Estado, se está poniendo en riesgo la sostenibilidad y las futuras generaciones, pero sin embargo, cuando uno ve la discusión, porque yo he estado haciendo una revisión de cuáles eran las críticas frente a la ley del centralismo, no aparece, por ejemplo, este artículo, que muy bien tú lo dices, entra de contrabando. ¿Cuáles son las justificaciones que pueden dar, digamos, los que están ahorita en la gestión pública, para poder meter este tipo de artículos que vulnera la constitución política? ¿Por qué no saltan? Por ejemplo, los abogados, los constitucionalistas dicen: pucha, tengan cuidado, aquí hay algo. Es que esta disposición, como nos ha acostumbrado el partido oficialista, está un poco escondida, ¿no? Todos están discutiendo del presupuesto, que es hipercentralista, que es estatista, que privilegia defensa, seguridad en vez de salud y educación, pero deberíamos tener más atención a estas disposiciones que no son parte del presupuesto, pero que están incorporadas a la ley financiera, por lo tanto están un poco escondidas, y creo que todavía la opinión pública, los expertos, los analistas, los políticos no se han percatado de la gravedad de este tipo de disposiciones, ¿no? Ahora, si me permites hablar un poco ya sobre el presupuesto. Nosotros hemos rechazado la propuesta presentada por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa por razones estructurales, por razones de fondo, porque este presupuesto está expresando en realidad las debilidades, las limitaciones, los alcances del modelo económico-social del movimiento al socialismo. Y hemos articulado nuestras críticas en 4 partes. Has hablado algo ya sobre el primer tema. Estamos ante un presupuesto no centralista, sino hipercentralista. El dato es este: el 88% del gasto va hacia el nivel central del Estado, ¿no? Y las gobernaciones, los municipios, las universidades apenas tienen el 12%, ¿no? Entonces, a pesar del título pomposo de un Estado no solo plurinacional, sino también autonómico, en los hechos estamos ante un proceso hipercentralista. Segundas críticas, es un presupuesto hiperestatista, ¿no? La mayor parte de los ingresos van a ir destinados hacia las empresas estatales, ¿no? El 28% del presupuesto, ¿no?, se está yendo a inversiones en las empresas públicas. Y ya sabemos, y podríamos discutir en otro momento, cuál es la calidad
de estas empresas públicas ineficientes, con problemas de corrupción, de inestabilidad, etcétera, etcétera. En tercer lugar, y esto es algo notable, es que este presupuesto tiene prioridades al revés. Digamos, en vez de hacer un esfuerzo por llevar los recursos de los bolivianos hacia la salud, la educación, se las lleva a 13 ministerios. Ahí es donde se concentra el gasto, ¿no? El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Presidencia. Estos concentran gran parte, entonces, de este gasto, mientras que salud y educación tienen porcentajes más bajos. El Ministerio de Gobierno tiene el 3.3% del presupuesto, Defensa 2.4%, la Presidencia 0.34%, Salud 2%, Trabajo 0.7%, Educación 0.13%. 0.13%. Sí, pero esto es lo grave, Alejandra, y no puedo dejarlo pasar. El Ministerio de la Presidencia tiene un presupuesto, va a tener un presupuesto tremendamente inflado y que no corresponde. Por ejemplo, va a tener el Ministerio de la Presidencia 451 millones para la próxima gestión. 38 millones de ese total van destinados al uso del avión presidencial, ¿no? 5 millones va a manejar este ministerio para actividades de coordinación con movimientos sociales, como si le correspondería, digamos eso, ¿no? 14 millones son destinados para gastos del presidente. ¿Qué tipo de gastos? Sí. Bueno, sus trajes, sus peluqueros, sus gastos de representación, sus automóviles, etcétera, para gastos personales del presidente del Estado, ¿no? 120 millones para las UPRES, ¿no? Estos proyectos especiales, ¿no es cierto?, que se han estado haciendo en todo el país y que forman parte de un mecanismo de intercambio de recursos por fidelidad política. ¿Por qué tiene el presidente o el Ministerio de Presidencia estar a cargo de esto? ¿Acaso es el presidente un alcalde? ¿Acaso el ministro de Obras Públicas, etcétera, no? Y ahí aumentarle los accidentes que han habido hace poquito. Esa es la calidad de los trabajos que hace la UPRE, ¿no? Y no es la primera vez que se caen tinglados, ¿no? 11 millones para pagar la publicación de un periódico de perfil político muy claro, casi panfletario, que se llama Ahora el Pueblo, ¿no? Entonces, esta serie de gastos, de despilfarros y de gastos destinados a fortalecer un sistema personalista de clientelismo y de prebenda son verdaderamente preocupantes. ¿Por qué no recortamos estos gastos e incrementamos programas como este? Campañas de prevención para la trata de blancas en Bolivia. ¿Sabes cuánto tiene de presupuesto este programa? 20.000 bolivianos anuales. 20.000 bolivianos. Y es uno de los problemas que está subiendo y que afecta a la población joven sobre todo, ¿no? Así es. Es decir, es... 20.000 frente a cuánto dijiste del Ministerio de la Defensa? El de la Presidencia, ¿no? Que el Ministerio de la Presidencia maneja 400 o va a manejar 451 millones, ¿no? Eso hay que agregar, obviamente, los gastos del Ministerio de Defensa, que alcanzan a 3.169 millones, obviamente el Ministerio de Gobierno, que son los que se han priorizado, ¿no? Entonces hay una priorización a la inversa, en vez de fortalecer los ministerios claves para el desarrollo social, se están fortaleciendo los ministerios de seguridad, de defensa, el presupuesto de comunicaciones del gobierno, ¿no? Entonces ahí hay una línea equivocada. Luego, observamos también este presupuesto y así los hemos manifestado en un debate de 19 horas en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, que estas instituciones a las cuales se va a entregar los fondos, ¿no? Estas empresas públicas carecen de institucionalidad, ¿no es cierto?
ellas van a recibir 128.000 millones de bolivianos, ¿no? Carecen de estructuras directivas, de MAES institucionalizadas. La mayor parte de esas empresas tienen directivos improvisados, interinos, y forman parte de una cadena de decisiones estrictamente política y no técnica. ¿Hay evaluaciones de la eficiencia de este tipo de empresas públicas? No las conocemos. Es más, no conocemos, Alejandra, y esto debo decirlo con mucha fuerza, la ejecución del presupuesto 2022. No sabemos a cuánto ha alcanzado la ejecución de la gestión 2022. No se nos ha proporcionado información, aunque le hemos pedido. El ministro de Economía ha sido evasivo en su participación en la Cámara de Diputados, por lo tanto, no contamos con ese tipo de información y tampoco contamos con información certera y actualizada del funcionamiento de estas empresas públicas, ¿no? Se está haciendo sobre la base de nada de información. Es decir, y eso es una preocupación, porque justamente leí una de las críticas que rescataba del por qué la ley financiera y el presupuesto en general puede ser observado. Decía, y eso lo sabemos los que hacemos presupuesto, cualquier presupuesto se basa en un diagnóstico y en una información básica de cómo has ejecutado y cuál ha sido el resultado de esa ejecución de un presupuesto anterior. Ahora no les han dado ni a ustedes, que son los que tienen que tomar decisiones, la información. No se nos ha proporcionado. Pero no es obligatorio. Debería serlo. Se guarda esta información en una caja de caudales, ¿no? Hay, como tú sabes, una cultura del secreto en el Estado boliviano. Por supuesto, ellos que sí conocen esta información, pero no se la ha proporcionado al ente fiscalizador por excelencia del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. El secreto sigue siendo, y justo sobre eso escribí en los tiempos, una estrategia de las instancias públicas, en todo caso, para imponer ciertas decisiones. Absolutamente. El filósofo y escritor que tú conoces, Elías Canetti, decía que el secreto es la esencia del poder, ¿no? Entonces, cuando no, bueno, es totalmente antidemocrático, porque la democracia consistiría en hacer públicos los asuntos públicos, ¿no? Si esos recursos son generados por los bolivianos, su uso, su planificación, su inversión debería ser también parte del público. Entonces, allá donde hay secreto, allá donde se ocultan o se distorsionan los datos, diré que hay pistas o siempre habrán sospechas de un mal uso de los fondos públicos. Totalmente, y ahí la confianza se rompe, o sea que pueden empezar más los conflictos. Dos preguntitas más sobre el presupuesto, porque justo estaba recopilando qué críticas han surgido. Unas críticas que se hacen, son tres críticas que te voy a preguntar y una que nos interesa a nosotros como universidad, es que se han ampliado los gastos y servicios para grupos que no pagan impuestos. ¿Cómo tú ves ese cuestionamiento? Sí, efectivamente, bueno, es un gran problema muy grave en Bolivia de sectores que no tributan, ¿no es cierto?, cuando hay una obligación de todos los ciudadanos de tributar. Estoy hablando, bueno, el caso más ilustrativo es de los productores de coca del Chapare, ¿no?, que demandan derechos, demandan obras constantemente, las tienen por sus movilizaciones, pero ¿cuál es su aporte al Tesoro General de la Nación? No tributan. Entonces, esto nos lleva además a una problemática mucho más compleja, que es el de la economía informal en Bolivia, ¿no? Esos son los datos que en el discurso, en la narrativa feliz que quiere instalar el gobierno sobre la prosperidad de los bolivianos, su desarrollo, está ausente, ¿no? Somos una economía informal, donde gran parte de la población no tributa, ¿no es cierto?, vive una economía que está alejada de las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, este es uno de los graves problemas que hay, que no se están tomando en cuenta, que remite además al tema del empleo, de la seguridad social, ¿no? Un problema muy complejísimo que
tal vez en alguna otra ocasión podamos hablarlo con mucho más detalle de la economía informal, ¿no es cierto? Es importante, pero no solamente es que no tributan, sino el costo social individual de esa economía informal nadie la toma en cuenta. Dicen, no hay desempleo, porque han preguntado si están trabajando, pero mira las condiciones en las que está trabajando, ¿no? Las personas que no pueden dejar de trabajar porque se mueren. Entonces, ahí sí, hay un tema que hay que discutir, la discutiremos en una próxima ocasión. Otra de las críticas, y tú desde adentro, ¿cómo lo están tomando en cuenta? Que estamos recopilando, hay un incremento de la deuda externa, parece que el presupuesto se basa en un incremento de la deuda externa, de hecho se plantea que está sobredimensionada el presupuesto de inversión pública previsto, pero no se toma en cuenta el problema de la deuda interna que tenemos en Bolivia, que es uno de los grandes problemas que se tiene, porque la deuda interna es sumamente alta, ¿no? ¿Cómo es el...? Absolutamente de acuerdo. Tal vez podríamos aclarar para la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de deuda externa y de deuda interna antes. Claro. Bueno, diré para empezar de que este modelo económico y social, ante la merma de exportaciones de gas y de otro tipo de ingresos, tiene que recurrir permanentemente a créditos externos para seguir funcionando, pues supone gastos de subvención elevadísimos, ¿no? La subvención a la gasolina y al diésel es casi ya la misma que las ganancias por exportaciones de gas que tenemos con la Argentina y el Brasil. Además de ello, hay subvenciones a el trigo, el arroz, que según el gobierno están impidiendo el ascenso de la inflación. Es posible, pero tiene un costo económico y financiero muy grande, es decir, no es sostenible en el tiempo, y por eso es que el gobierno está verdaderamente desesperado por conseguir más créditos externos. De hecho, ya va a entrar en los próximos días o máximo en enero una serie de demandas de créditos que va a contraer el gobierno, que quiere contraer. Y es más que eso, cuando se ha disparado la deuda externa en Bolivia, muy grave. Pero además de ello, esta ley financiera en su artículo 6 autoriza nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas celebrar operaciones para contraer deuda pública en los mercados de capitales por un monto de $2.000 millones para el próximo año, el 2023, ¿no es cierto?, que añadidos a las deudas que ya tenemos históricas, entonces nos están llevando a tener la deuda externa más importante de toda la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, nuevamente, el modelo solamente funciona con alta liquidez, y como se han reducido, digamos, nuestros ingresos por concepto del gas, entonces estamos desesperadamente buscando créditos externos una y otra vez, ¿no? ¿Y qué pasa con la deuda interna? Porque es otro tema que nos preocupa, sobre todo a los que vamos a jubilarnos pronto, porque ahora el gobierno se ha hecho cargo de la gestión de las AFPs, entonces mucha gente dice de ahí van a empezar a sacar. ¿Qué pasa con la deuda interna? Absolutamente, ¿no? Hay problemas gravísimos, el gobierno se está prestando todo el tiempo dinero del Banco Central de Bolivia, no tengo las cifras en este momento, pero además le va a echar mano a los aportes de los bolivianos, los aportes de su jubilación. No tiene otros recursos, ¿no? Entonces este es un proceso muy peligroso, la deuda interna ha crecido desmesuradamente. Y es preocupante porque no existen ya mecanismos de transparencia sobre el manejo de la gestora pública, ¿no? No hay información, estamos muy preocupados, el presidente se ha arrogado la capacidad directamente de nombrar él a la MAE de las gestoras, ¿no? Cuando debería de ser un proceso mucho más transparente, habría que involucrar ya a la Asamblea Legislativa. Entonces, es una caja chica y grande el gobierno para todo tipo de circunstancias, ¿no? Y el control social obviamente ahí ya no funciona, desapareció la figura que ustedes han trabajado. Se nos ha acabado el tiempo, quería preguntar sobre la universidad, pero creo que no nos va a dar tiempo, pero sí a manera de ir cerrando, ¿qué va a pasar? Porque he escuchado, ayer estaba leyendo, estamos grabando
hoy día miércoles en la mañana, pero ayer estaba leyendo que se están acercando evistas y arcistas para poder aprobar la ley financiera y el presupuesto, y bueno, parece que ahí va a haber negociaciones, obviamente, como estamos acostumbrados, no se tiene información. ¿Cómo tú ves el escenario, tú que estás desde adentro? Tal vez deberíamos haber empezado con eso, pero esta ley financiera que la comento, que incorpora el presupuesto, ha sido rechazada por la Cámara de Diputados. 46 personas votaron a favor y 68 diputados votaron en contra. Comunidad Ciudadana votó en contra por las razones que he expuesto, mientras que el sector evista del MAS las rechazó por otro tipo de motivos, por estas fracturas de poder, por estos juegos de poder internos. Y cuando un proyecto de ley es rechazado, de acuerdo a la Constitución, este es archivado, ¿no es cierto? Y solamente puede ser tratado en la próxima legislatura, lo que ya no tendría ningún sentido, porque es un presupuesto para el próximo año. Entonces, quedan dos escenarios. Uno es que se reconsidere la ley financiera, ¿no es cierto? Pero eso requeriría 2/3 de los diputados, que el MAS está lejos de tener. Veremos qué es lo que pasa, si fuerza alguna sesión rápida y un poco clandestina para aprobarlo. Y, por supuesto, nosotros vamos a rechazar esa consideración. Consideramos que esta ley debe ser archivada. Y el segundo escenario es que si no se produce esta reconsideración, la Constitución Política del Estado establece un piloto automático para que el Estado pueda seguir funcionando, porque efectivamente el Estado no funciona sin tener un presupuesto, y dice que si en el plazo de 60 días no se ha aprobado la ley financiera, entonces el presidente tiene la facultad de elevarla al rango de decreto, de aprobarla en 60 días. Esto es, el 31 de diciembre podría tomar esa disposición, pero esto afectaría solo al presupuesto y no así a estas disposiciones de la ley financiera que quedan rechazadas. O sea que todavía hay que seguir discutiendo y peleándola. Exactamente. Hay dos temas fundamentales que creo que hay que hacerlos conocer. El tema de YPFB, como tú muy bien has dicho, se está yendo contra la Constitución, y el tema de cómo se está manejando nuestro presupuesto. Nosotros somos los ciudadanos bolivianos, nosotros pagamos impuestos, a nosotros se nos debe las autoridades públicas y tienen que un poco ir conciliando con las necesidades que tenemos, no son dueños de la cosa pública. Y creo que este tipo de escenario sirve para informar, justamente informar a la población. Mil gracias, Jorge, por estar con nosotros hoy día, y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.